antes que se me olvide. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos Buen días, buenos Hola, martes. días. buenas, ¿qué Hola, tal? buenos días. Buenos días. Vamos a empezar en unos minutos cuando se conecte un poquito más de gente. De todas maneras, la sesión va a quedar grabada y la vamos a subir después a la página, por si acaso quieren revisarla, no se preocupen con eso. Buenos días. ¿A qué página la suben? ¿Cuál es la URL? ¿La Buenos tienes? días. www.scalebci.cl. Ah, ahí está. Sí, ver. Yo creo que vamos a partir en unos 2 minutos más. Vamos a dejar todos los links por el chat. El chat, o sea, el link a la charla, el link también para postular después al Reines, así que no se preocupen, todos los vamos a dejar en el chat. Buenos días, vamos a partir en unos 1 minuto, 2 minutos más para esperar que se conecte más gente. Hola, Hola, buenos días. no sé si me escuchan. Te Perdona no escuchamos. haber estado en la reunión pasada. Lo No hay siento problema, muchísimo, mucha pena, no hay problema. pero colapsé un poco ese día, me metieron muchas cosas encima, pero me dio mucha pena haberla perdido. No hay No quedó problema. nada grabado, no quedó nada grabado de la última, de la Sí, primera. está grabado. Voy a dejar el link para que puedan ir a revisar la charla. Gracias, gracias. Ya, vamos a partir en 1 minuto, 2 minutos más, esperar que se conecten más personas que recién acabamos de entrar. Hola, hola, buen día. Hola, buen día. Buenos días a los que ya se están sumando. Vamos a esperar 1 minuto más y vamos a partir presentando a nuestro speaker de hoy para que se queden aquí. Buenos días. Buenos días.
Bueno, vamos a dar inicio a la segunda masterclass del programa Scale SI. Vamos a partir presentando a nuestro speaker de hoy, que es un tremendo invitado, es Camilo Uneus. Es cofundador de Ainwater y es una startup con operaciones en Chile, México y Brasil que busca contribuir a la seguridad hídrica. Y hoy nos va a contar desde su propia experiencia porque Camilo junto a Ainwater fue parte del programa Scale PC y fue ganador en su quinta versión. Nos va a contar cuáles son los desafíos reales de internacionalizar una empresa, qué programas de apoyo existen afuera y cómo fue su paso por Scale. Súper importante, si tienen preguntas, las dejan en los comentarios y nosotros después se las vamos a leer a Camilo para que él las pueda ir respondiendo al final de la charla. Los invitamos a quedarse, después también les vamos a compartir el link para poder postular al formulario de la etapa de Reines. Los invitamos a que se queden, es una charla espectacular, es un tremendo charlista. Así que nada, acá les damos la bienvenida con Camilo. Adelante nomás. Este es el lago Mead, la cabecera de cuenca del río Colorado, la fuente de agua de 40 millones de personas en Estados Unidos y México, y se está secando por el cambio climático y la mala gestión del agua. Esto ocurrió el año pasado, el año antepasado en Laguna Prieta en Monterrey, el año pasado en Montevideo, hace unos 5 o 6 años en Sao Paulo. Yo creo que todos los que están aquí conocen lo que ha ocurrido con la Laguna Culeo. Los temas de gestión de agua macro, ya os voy a contar un poco también lo que hacemos en específico nosotros, son un problema global, donde sea que estemos. Yo soy Camilo Neus, como ya me presentó Elisa, socio cofundador de Water, la inteligencia del agua, una startup que les voy a contar lo que nosotros hacemos como contexto y les voy a contar, les voy a conversar desde nuestra propia experiencia de la internalización, desde nuestro caso, lo que nosotros hemos hecho, con una perspectiva, por supuesto, intentando que sea lo más amplia para distintos negocios, pero voy a hablar de un estilo de la propia experiencia digamos, la guata, de la guata y lo concreto. En Enwater, el problema en concreto que abordamos es que las plantas de tratamiento de agua, agua potable y agua residual, son operadas de manera subóptima. Esto que están viendo, uno pensará que probablemente es alguna foto en algún lugar de Latinoamérica, qué sé yo. No, es California. En particular, las plantas de tratamiento de agua carecen de una gestión predictiva. El problema es un problema global. Hablamos de, solo en el continente americano, más de 4.000 millones de dólares que son perdidos por ineficiencia energética. Casi 1.000 son emitidos en multas de incumplimiento normativo. Y en teoría, si pudiéramos reutilizar los efluentes industriales, son 110 millones de metros cúbicos al día, que es la misma cantidad de agua que abastece a toda la población latinoamericana. Podríamos, en teoría, reutilizar todos los riles y abastecer a la población, en teoría, a nivel conceptual, en tema política, tecnología, esa es otra historia. Y nuestra solución es Poseidón, la plataforma basada en inteligencia artificial para la gestión predictiva de plantas de tratamiento de agua. Hoy día estamos, como muy bien comentó Elisa, operando en 3 países, en Chile, en México y en Brasil. Estamos, por razones estratégicas que voy a justamente comentar, abriendo una filial en Perú y una filial en España. Tenemos 21 clientes y Poseidón está en exactamente 100 plantas de tratamiento. Lo primero con lo que comencé fue justamente el tamaño del mercado y el tamaño del problema. Muchos de los emprendimientos que nacen con visión y ambición de startup rápidamente se dan cuenta y nacen pensando, tengo que salir de Chile. Porque si bien el mercado chileno es un mercado a nivel latinoamericano bastante desarrollado, el tamaño de mercado para una visión y ambición startup no da. Y muchos nacen pensando en salir y pensando en esa estrategia.
Y entonces, en esta conversación, lo que, como decía Lisa, a lo concreto. Primero, ¿por qué internacionalizarse? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué país sí? ¿Qué país no? Voy a compartir la experiencia de cómo lo hemos hecho nosotros con una estrategia de forma fácil y concreta de hacerlo, porque a veces suena bien complicado y hay formas de hacerlo más simple. Por supuesto, depende de la naturaleza de cada uno de sus negocios. También compartir datos concretos de algunos programas de apoyo, tanto nacionales como internacionales, de internalización para emprendimientos y startups. No va a ser una lista exhaustiva, es desde lo que conocemos. Entonces, lo primero, y no sé por qué tengo una rayita ahí, eso no corresponde, se me pasó. Em, Como comentaba, es que para un startup, solo una estrategia de levantamiento de capital. Si una startup que tiene ambición startup y que está buscando venture capital se acerca y la primera pregunta, oye, ¿cuál es tu TAM SAM, tu Total Available Market, tu Service Available Market y tu Service Obtainable Market? Lo primero que te preguntar es, ¿cuál es? Y el mercado chileno para el venture capital, salvo algunas excepciones, que me imagino que deben existir, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cualquier VC va a estar mirando, esto es VC backable, puede tener apoyo de venture capital si el SOM es de un 1 billion en inglés, o 1.000 millones de dólares para arriba. Es muy probable que el mercado chileno de partida no lo sea. Eso quiere decir, no es suficiente. Eso quiere decir, es solo un tema de visión y ambición, hasta dónde puedo y quiero llegar. Pero eso no quiere decir que haya que al toque salir e internacionalizarse. Segundo, es si el problema es un problema que es similar en otros países que resuelven nuestro negocio o no. Por ejemplo, problemas que pueden estar muy asociados a regulación pueden ser muy contextuales a cada normativa. Normalmente, en particular en los mercados latinoamericanos, las normativas son bastante similares. Las normativas puede ser a veces uno se enreda, se marea con nombres de instituciones, pero los sistemas suelen ser bastante parecidos. Eso ocurre porque a nivel de política pública los estados comparten bastante. Y en particular, Chile ha tenido una política los últimos, desde el 2000 en adelante, de compartir experiencias con otros países y suele ocurrir que otros países adoptan estrategias o políticas públicas o modelos de gestión chilenos. También Chile adopta de otros países, pero normalmente es de Chile hacia otros países. Y esa rayita que no va, aquí depende absolutamente de la naturaleza del negocio. Nosotros lo primero que pensamos es, oye, nosotros somos un software. Entonces esto, a nivel conceptual, lo podemos en una etapa temprana para hacerlo, como dicen en inglés, quick and dirt. ¿Puedo manejarlo desde Chile o tengo que tener un equipo local, tengo que tener un partner local, tengo que tener todo desde allá? ¿Sí o no? Entonces, por supuesto, eso depende de la naturaleza del negocio. Si hablamos tal vez de un negocio que tiene un componente pesado de manufactura, tal vez, perfecto, exportamos y encontramos un canal de distribución y lo vendemos en, no sé, Sodimac de México. O tal vez, oye, no, por naturaleza de este negocio tengo que instalar un taller, una fábrica, una máquina y estamos hablando de otra historia. O es un negocio que es digital o es humano o es consultivo y no necesito tal vez una inversión física importante en el país. Entonces, y también tiene que ver con los ritmos del negocio. Yo me imagino, y corrígeme Lisa, que la mayoría de los que están acá debe ser B2B, ¿no? ¿No? La mayoría, no todos, pero Hay un amplio espectro, hay un amplio espectro, pero si hay alguien en particular lo pueden dejar en comentario y ahí, o sea, en un caso particular, ahí lo podemos ver al final. perfecto. Entonces, por supuesto, depende de la naturaleza del negocio. Y una cosa que ocurre en general en el negocio del B2B, que los ciclos de venta, bueno, depende del B2B, pero en general el ciclo de venta de cualquier B2B puede ser desde un par de meses hasta incluso un año. Entonces,
se hace necesario a veces tener la habilidad de generar la internalización con mucho tiempo antes, porque entre que llegas al país y te estableces, etcétera. Y finalmente, tiene que ver, es una decisión de costos. Primero, puedo, en el sentido, tengo el ancho de banda para hacerlo. Para un emprendimiento, normalmente, en una etapa en la que me imagino que están la mayoría de los que están acá, esto es algo que debe ser llevado y liderado por los fundadores. Es muy estratégico como para delegarlo. Entonces, primero, tengo yo el ancho de banda. Y segundo, voy a tener que invertir. Y esa inversión es un análisis de la estrategia de ganar. Esto es muy obvio lo que estoy diciendo. O sea, voy a invertir mi tiempo y algunos recursos y me va a dar o no me va a dar. Es la pregunta más básica de todas. Entonces, os cuento cómo lo hemos hecho en Enwater. Lo primero que hemos hecho es buscar un caso comercial. Encontrar un piloto, un antecedente, o algo que muestre tracción en ese mercado. Hemos visto que en el mercado peruano y en el mercado mexicano, en tanto chilenos somos muy bien vistos, y no es tanto tema en esos dos mercados que no haya que no haya atracción en el país. Es como, pues lo haces en Chile, obvio que lo haces acá, te creo. En el mercado brasileño, me acuerdo, bien anecdótico, nos pasó, nosotros estábamos conversando, buscando el primer caso, estábamos conversando, y nosotros ya teníamos como Nestlé México como cliente. Estábamos conversando con Nestlé en Brasil. Y Nestlé en Brasil nos dice, ¿y tienes caso acá en Brasil? No, no tengo, pero trabajo con Nestlé México. Ya, pero aquí en Brasil. No, pero trabajo con Nestlé México. Puedes conversar con Nestlé México, son ustedes. Pero ¿y en Brasil? Pero ¿y en Brasil? Pero ¿y en Brasil? Entonces hay temas que por supuesto dependen de la naturaleza de cada país. Pero nosotros lo primero que hemos hecho entonces ha sido buscar tener algún caso, alguna atracción, algo que permita entonces tener una referencia local, sea una venta directa, un piloto gratuito, etcétera. Lo otro que hemos hecho para los servicios, en nuestro caso que son de software, o puede ser los servicios consultivos, o puede ser también un servicio por supuesto, una venta de todas maneras, es vender desde Chile, sin habernos constituido. Para Brasil, yo voy a comentar por qué eso es más complejo. Pero para México, Perú e incluso hasta cierto punto Colombia es relativamente sencillo. Cualquiera voy a hablar aquí de servicios de software o consultivos, no un objeto físico, se puede emitir una factura de exportación. Se emite la factura de exportación, aquí es importante, un dato útil, las exportaciones no pagan IVA, entonces se puede reembolsar el IVA asociado a ello. Y para eso si tengo un agente aduana que haga un formulario que se me escapa el nombre del formulario y pedir el reembolso del IVA. De hecho, eso fue lo que hicieron este fraude de la frutilla, que a mí me hace gracia cuando hablan como, ¿cómo se llama del caso de fundaciones que fueron 400 millones de pesos? Lo de las frutillas que fueron 10.000 millones, y lo que hicieron justamente fue eso, fue exportar algo que no existía y pedir el reembolso del IVA. Entonces, lo primero, si se hace una factura, dato útil, si se hace una factura de exportación, da lo mismo lo que sea, si sea una frutilla, un servicio, etcétera, se puede pedir el IVA. Y entonces se puede prestar un servicio al extranjero de manera sencilla a través de facturas de exportación. Obviamente eso hay que hablarlo con el cliente, que tenga la disponibilidad. En México, en el caso industrial, y estamos bastante acostumbrados a eso. Segundo, ha sido cuatro cosas que son súper importantes. Uno, buscar programas de soft landing, que no hay tantos, pero existen. Con nuestro foco, salvo del caso español, que voy a comentar por qué, ha sido buscar un programa enfocado en conseguir un caso comercial, en conseguir un cliente. En particular, para eso, en el caso mexicano, lo que voy a contar más adelante, está ProChile,
ProChile tiene, en el caso de México hay un programa que no sé si todavía existe, que se llama Smart Cities, que así fue muy útil para nosotros porque nos juntaron con una empresa consultora lo que se dedica es a sacar reuniones. Es muy importante, esto tiene que ver, es distinto esto en el caso comercial. Eh, yo creo que para emprendimientos que todavía están buscando y entendiendo cómo es su modelo de negocio y cómo vender, creo que las consultoras para sacar reuniones no son buena idea porque uno tiene que aprender entender bien su ICP, qué es lo que el cliente quiere, las objeciones, etcétera. Pero cuando no tienes ninguna red en ese país, puede ser algo muy... Voy a mirar unas preguntas, de esto no lo estoy mirando. Puede ser algo muy positivo. El chat, voy a dejar el chat abierto acá al lado. Softland, eso se llama Smart Cities, Sebastián. Eh, en relación a la factura de exportación, eso depende del país. Generalmente, eso ya, igual cuando tú importáis, el otro tiene que hacer la gestión de importación. Algo que nos ha sido, y voy a hacer énfasis en ProChile, porque ProChile tiene distintas políticas de acuerdo al país y cómo las empresas han ido llegando. Por ejemplo, en México, ProChile tiene un enfoque en tecnología. En Brasil tiene un enfoque en alimentos, en manzanas, salmones, etcétera. Entonces, y ProChile, Brasil, por ejemplo, es todo el mundo. ProChile en el estado de Minas Gerais, que es un estado minero, tiene un enfoque en negocios mineros. Entonces, recomiendo sí o sí acercarse, de acuerdo a la región en la que ustedes estén, a la oficina de ProChile que les corresponda y conversar con ellos y preguntarles. Los ejecutivos de ProChile son súper buena onda y los van a conectar con las oficinas del mercado que ustedes quieran y los van a ayudar. Les van a dar tips, les van a dar guías, los van a acompañar. Depende, por supuesto, de la gestión de cada país y ayuda harto. De hecho, simplemente inscribirse en el newsletter porque tienen incluso muchas giras comerciales. Arman de acuerdo a distintos temas, distintos países, una gira, uno se presenta, normalmente hay que pagar los pasajes, pero llegas y tienes algo parecido, por ejemplo, como este programa, en el sentido que armar una rueda de negocio puede inventar con el sector hotelero de Cancún. Eh, Arman ese tipo de cosas. Entonces es muy importante, o sea, recomiendo mucho acercarse a ProChile. Lo otro es acercarse al ecosistema de innovación. Los ecosistemas rápidamente se van a dar cuenta, en el caso de los ecosistemas de innovación, que no son tan grandes y van a encontrar probablemente conocidos en el ecosistema de innovación mexicano, o que alguien conoce a alguien, acercarse a ese ecosistema y decir, bueno, ¿cómo me acerco? Literal, preguntándole a la Elisa, oye, en mi tema, ¿conoces a alguien que tenga un emprendimiento de mi tema en Colombia? Y probablemente la Elisa conoce a alguien que tiene un emprendimiento de su tema en Colombia, y esa persona los puede acercar. De hecho, literal, agregarlos a grupos de WhatsApp, literal. Recomiendo también la participación en eventos. No me refiero a colocar un stand, porque el stand depende del negocio, del contexto, pero el stand en cualquier evento vale de 2 millones a 10 millones según donde sea el evento y puede ser que eso sea un poco oneroso, pero recomiendo el participar en eventos y del sector en el país, acercarse siendo busquillas, tal vez si es un emprendimiento innovador, dar una charla, mira, yo soy una startup que tiene esta nueva tecnología que le puede interesar a tu sector, hagamos una charla de IA en el mundo de X cosa, nosotros no IA en el mundo del agua. O participar del evento y al estilo gringo, ese network de ir, conversar, entender y rápidamente van saliendo oportunidades y negocio. Un caso concreto, nosotros el 2022 fuimos a un evento de la Smart Water Association Network en Estados Unidos. Ahí, y solo va a ver y conocer. Y ahí conocimos a una persona que 2 años después estamos hablando de un negocio con ellos en España. Nada que ver, era un español.
Y por último, hay una parte, esto es peludo, encontrar a un abogado y a un contador que no afilen los dientes, porque ven una empresa extranjera, le voy a cobrar 10 palos. Eh, yo he visto aquí mismo, o sea, probablemente todos ustedes hicieron una CPA y saben lo fácil que es hacer una CPA. Y aquí mismo hay abogados que cobran a un emprendimiento extranjero 5 millones por hacer la CPA. Y es como, ¿en serio? ¿De verdad? O sí, hay que hacer los poderes, etcétera. Pero, eh, entonces, ese punto es un punto que hay que ser también busquillas. Y eso tiene que ver entonces justamente el acompañamiento de ProChile, la participación en eventos, esas redes, para encontrar tanto un abogado y un contador que no busque o no tenga esa cuestión de una empresa extranjera, pum, le voy a cobrar 15 millones. Porque existe. O sea, a nosotros, por ejemplo, la Constitución en México nos costó, no me acuerdo exacto, pero nos costó 1,5 millones más o menos. Si tú te constituyes como mexicano, contra un abogado mexicano, te va a salir unos 800.000 en México, más o menos, chilenos estoy hablando, y nos llegaron propuestas de 10 12 millones también. Entonces, recomiendo justamente hacer ese juego. Si hay algún conocido, incluso el conocido local, lo busque. Sí es importante, en el caso del contador, que el contador tenga, no solo el abogado, porque el abogado de perogrullo, pero que el contador tenga alguna experiencia internacional. Porque al año siguiente, justamente, toca hacer las declaraciones de renta y de que en todos los países, en prácticamente todo el mundo, las declaraciones de renta son en abril y toca entonces justificar flujos y movimientos entre matriz y filial. Suena bien complicado. En general, aquí lo estoy simplificando mucho. Yo me imagino que van a tener una sesión legal al respecto, contable. Pero en general, para hacerlo es necesario que la empresa, la filial, si es que sí lo deciden, tenga deuda con la matriz que le pasó la plata y se reconozca ese dinero. Es importante que el contador conozca eso y también que bueno, el abogado, si está haciendo una constitución de una empresa extranjera, también. Que el abogado conozca eso para asegurarse que quede todo en orden y no hay un problema. Voy a mirar rápidamente las preguntas. Para Michael, el atractivo de VC, ¿de cuánto es? Desde 1.000 millones, 1 billion en inglés para arriba. Cristian da Fe, programa Pro Chile. Los programas. Y ya. Entonces, avanzando. ¿Cómo lo hicimos en México? En México, nosotros hicimos dos cosas. Primero, un piloto, conseguimos un piloto gratuito, literal, levantando el teléfono y llamando. Hicimos un piloto gratuito para tener un caso. Eh, hicimos, esto son cosas que pasaron al mismo tiempo. Visitas comerciales, literal también, levantando el teléfono. Y una visita comercial, como una visita comercial. Primero, identificando las empresas que buscamos contactar. Aquí no voy a meter en los temas de prospección y las metodologías de prospección, eso es otro mundo. O sea, desde usar Apolo para hacer la lista y la llamada, qué sé yo. Eh, pero buscando entonces decir, oye, voy a estar esta semana en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que suelen ser los principales hubs, y buscar armar una reunión y visita. Te van a recibir, estoy hablando de B2B en este caso, te van a recibir, sí, es muy probable que converses con alguien, armas la reunión, le dices voy a estar en esta fecha, es muy probable que te reciban. Y eso te permite entonces, literal, una primera vuelta, ir y conversar con posibles clientes. Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis en eso. En mi opinión, y hablo de mi opinión personal, y ir a un evento, una feria, algo del ecosistema es valioso, pero siempre con un foco comercial, porque al final
somos todos empresas, todos podemos tener los intereses, queremos cambiar el mundo de distintas maneras, hay que vender, es necesario vender. Entonces, siempre con un foco comercial. Eh, como les comento, teníamos este primer caso en México, que hicimos un piloto gratuito, entonces listo. ¿Y con quién trabaja en México? Con este. Listo. Ya, no había que andar dando muchas explicaciones. Segundo, cuando logramos las primeras ventas, lo hicimos, como les digo, levantando el teléfono. De hecho, la primera venta la logramos sin pisar suelo mexicano. La primera venta, antes del piloto. Y facturando con factura de exportación. Y aquí les voy a contar una anécdota. Esto se tiene grabado, así que voy a ser muy cuidadoso, a menos que podamos dejar de grabar un segundo, y de verdad. Eh, eh, También depende del estadio en el que su empresa esté y las decisiones que ustedes tomen. eh, Hay que ser a veces rata y busquilla. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros teníamos nuestro producto de software, tenemos a veces un componente de hardware. Y para no dar muchos detalles, lo que le voy a comentar es que finalmente terminé llevando los equipos en una maleta. Porque para avanzar y lograr la venta, en este caso que era necesario tener los equipos para lograr usar el software, hacer la exportación desde Chile, toda la vaina. Al final era más fácil y más barato llevarlo yo en una maleta. De hecho, recuerdo otra empresa que me contó una anécdota parecida, también para el caso mexicano, que se dio cuenta que tenía mucho equipo y que le era más barato pagar un pasaje en business, llevar pues, como 6 maletas, que hacer el envío. Ahora ahí vienen los temas aduaneros de la entrada y es por eso ahí lo podemos conversar offline cómo lidiar con eso si alguien lleva literal esas cosas ahí. Pero bueno, el programa de Smart Cities de ProChile y el equipo chileno en ProChile en México es un equipo que los va a ayudar. Recomiendo entrar en contacto con ellos. Para constituirnos, llegó un momento, ya teniendo un poco más de atracción comercial, nos fuimos dando cuenta que nosotros siempre hemos intentado, esto es como, por nuestro lado, siempre hemos intentado operar desde Chile, la factura desde Chile. Para el caso mexicano, ahí pasan dos cosas. La primera es que sabíamos que en un momento nos íbamos a encontrar con un cliente que nos diga, no, yo no quiero andar importando un servicio, ¿qué te pasa? Que me parece de toda lógica. Y eso nos pasó, de hecho, con Colgate. Ya estábamos constituidos, así que le facturamos desde la filial mexicana a Colgate. Eh, y para constituirnos, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Tali, tal como está escrito en la presentación. Tali es una empresa de abogados y contabilidad mexicana. Eh, y ellos, a diferencia de otros, tienen muy claro o sea, manejan muy bien el lidiar con el extranjero. O sea, nosotros pudimos hacer todo desde acá sin tener que mover un dedo con ellos. Entonces recomiendo ese trabajo, pueden constituir la empresa mexicana sin mayor problema. Un tip también de lo que yo comento cuando se trabaja desde el extranjero, es posible, hay un riesgo si no se hace un contrato con la filial mexicana. El riesgo que existe en particular en México es que es mucho más fácil que por alguna razón puedan cortar el contrato. Es como, una empresa está listo, chao, lo corto. Y efectivamente se me escapan los acuerdos en este momento, pero existen acuerdos, hay un acuerdo entre Chile y México que permitiría, tal como si a ti te cortan un contrato acá y lo quisieras demandar, que nunca es una buena idea demandar a tu cliente, llevarlo a corte Chile-Mexicana, existe un mecanismo que se me escapa el nombre, reduce el riesgo hacerlo con la empresa mexicana.
Em, Finalmente llega un momento en donde nosotros, por supuesto, decidimos, a la medida que va creciendo el negocio, seleccionar y contratar a un equipo local. Ese equipo, aquí hay cosas, voy bien a lo concreto. Tú al seleccionar, o sea, tienes dos alternativas. Si tú contratas a una persona en el extranjero, lo puedes, por supuesto, hacer desde la filial y es un empleado con todas las de la ley desde la filial. O lo contratas desde Chile. Si lo contratas desde Chile y tienes la filial allá, el riesgo, hay una decisión de riesgo, que es lo mismo que hacerlo desde acá. O sea, si tú contratas a alguien aquí por boleta de honorario y debería tener un contrato fuera de los temas éticos, que va a ser súper concreto, hay un riesgo de una demanda laboral. En el caso mexicano y en el brasileño, en general en todos lados es lo mismo. Si tú tienes la empresa constituida, tu empresa sociedad, ¿cómo se llama? Sociedad Anónima de Capital Variable, se llama en México, y lo estás pagando con una empresa chilena, tienes contratadores chilenos al extranjero, eventualmente tienes un riesgo laboral. Y que se demande, oye, me contrató desde la chilena para no sé, para no pagar el IMSS, que es la seguridad social mexicana. Otra cosa que es importante tener a la vista, y esto pueden ayudar justamente abogados, en el caso de México, es que depende del negocio, y estoy hablando mucho del B2B. En México existe lo hizo el año pasado el gobierno mexicano, lo que se llama el REPSE, que es un reglamento para subcontrataciones. Entonces, si aquí hay empresas que tienen algún trabajo físico en una empresa, tipo, tengo que instalar un equipo, voy con mis técnicos a hacer mediciones, lo que sea, físico, se requiere tener el REPSE, que es un certificado básicamente un certificado de seguridad laboral y que no estás subcontratando mal. ¿Qué implica eso? Implica que tienes dos opciones que puede pasar. O A, vas y contratas y tienes tu filial y sacas el reps ante el IMSS, haces todo el proceso. O B, tienes una empresa partner que contrata temporalmente a la persona que va a prestar ese servicio que tenga ya autorizado el REPSE. El REPSE es un proceso que puede demorar 1 a 3 meses. Entonces, sí, el negocio requiere eso, hay que contemplar que para entrar a trabajar en una oficina, fábrica, generalmente cosas más industriales, hay que contemplar 1 a 3 meses más del periodo de constitución. Para eso voy. Se pueden usar contratistas así fijos mensuales. Claro, sí, y justamente el REPSE es un mecanismo, por eso aquí entra mucho la respuesta general es sí, pero el REPSE justamente es que es un mecanismo que ha establecido el gobierno mexicano para evitar subcontrataciones entre comillas ratas. Y al final terminó dando lo mismo porque echa la regla, echa la trampa, eso es lo que terminó ocurriendo en México. Eh, Ahí recomiendo verlo con el abogado. ¿Nosotros qué hemos hecho? Como nosotros nuestro servicio es un servicio de software que a veces requiere hardware, nosotros hoy día trabajamos con empresas panel, contratamos el servicio, ellos tienen todo. O sea, le compramos la instalación de los sensores. En un momento que lo estuvimos haciendo nosotros, lo que nosotros hicimos fue justamente ¿cómo se llama REPSE? R-E-P-E-R, lo voy a escribir. Lo que hicimos entonces en ese momento fue trabajamos con un proveedor que, como era norma nueva, no tenía REPSE. Y teníamos otro que sí lo tenía. Entonces, ese otro que sí lo tenía, contrató al que no lo tenía temporalmente para tener ese certificado y poder ingresar. Pero al final, mi punto con el REPSE es que para México, si hay que hacer cosas físicas en una empresa, en un servicio que ustedes otorgan, eh, consideren que tienen que sacar ese certificado. No vale mucha plata, no sé, 50 lucas creo, algo así, pero puede agregar 1 a 3 meses a su proceso. Lo otro es que digan lo que digan, en mi opinión, en México no es tan necesario ni que te vean tanto la cara frente a frente, ni tener equipo local.
¿Es bueno que te vean la cara? Absolutamente. Es bueno que te vean la cara. Es bueno ir, es bueno tener presencia, pero en mi opinión no es necesario, o no en una entrada, en una etapa de entrada, decir, oye, el fundador tiene que irse a vivir a México. No, el fundador tiene que ir a México, darse una vuelta, conocer a los clientes, estar ahí, pero no necesariamente vivir. Y tampoco es necesario, a diferencia, como he comentado ahora, de Brasil, que tener un equipo mexicano. Es súper bueno y es una pregunta que va a salir. Oye, ¿y ustedes dónde están acá? No, estoy en Chile solamente. Entonces, sí, es un tema. De acuerdo al del modelo de negocio, recomiendo o contratar a alguien allá o, insisto, depende del modelo que ustedes tengan, o trabajar como en nuestro caso, que somos software, necesitamos hardware, y la parte que más le preocupa a un cliente que dice, están acá, no es el software, es el que me va a ir a poner las cosas en la planta. Y entonces hoy día trabajamos con empresas grandes que hacen ese trabajo. Brasil es otro mundo y ahí cambia. Lo primero es que, como comenté al comienzo, en Brasil, si no estás o no eres brasileño, no te creen. Punto uno. Punto dos, en Brasil, a diferencia de casi todos los demás países de América Latina, los envíos internacionales de dinero es súper complicado. Eh, que el Tratado de Doble Tributación, sí, existe, pero al final no importa. Va a ser un 55% de la facturación que va a quedar retenida en Brasil. Entonces, en Brasil es central, uno, operar con una empresa brasileña. Primero que nada. O sea, no se puede no operar en Brasil si no es con empresa brasileña. Segundo, en Brasil sí es necesario, obviamente depende, de nuevo, del negocio, pero mayoritariamente es necesario tener a alguien que hable y que sea brasileño. El brasileño le quiere comprar a un brasileño. ¿Por qué? Porque hay una cosa cultural que hemos observado en Brasil, lo preguntan muchos brasileños, es que los brasileños son mucho más desconfiados. Entonces, es como, es un extranjero, este extranjero me va a estafar, ¿sabes? Con el plata no va a volver. Entonces, es necesario una persona en Brasil. Vuelvo, ¿cómo lo hicimos nosotros? Nosotros dijimos, "Chut, ¿de dónde sacamos plata en su momento para tener personal brasileño y todo el cuento? Lo hicimos gracias al apoyo de Corfo, el programa Consolida y Expande de Corfo. Con ese programa pudimos financiar la constitución de la filial, financiar equipo, etcétera. Nos ha ayudado ProChile. Las visiones, o sea, son distintas. En ProChile hay varias oficinas por territorio. Como digo, es bastante. Por ejemplo, hay un foco en Brasil muy grande en alimentos. En Minas Gerais está el foco en minería. Entonces depende del negocio. Nuestra experiencia con la Constitución, con el abogado, en este caso, fue una tortura. Eh, pero fue una tortura más bien por el abogado. El abogado que por Chile recomienda, y generalmente nos ha recomendado muy bien a gente, partners, etcétera. El abogado que nos recomendó en este caso por Chile fue más bien complicado. El proceso de constitución en Brasil de una empresa extranjera tiene algunos más pasos que los que tiene en México o en Perú o en Colombia. Entonces, ese abogado debe saber bien lo que hace y es súper importante definir claramente los alcances. Les recomiendo tener un par de cotizaciones para fijarse que si un abogado ofrece, hay o sea, asegurarse que ofrezca la constitución completa, como que no hayan exclusiones, que no hayan sorpresas, porque la autoridad brasileña también a veces como varía mucho de estado a estado,
varían normativas y exigencias. Por ejemplo, en este caso, nuestro abogado, nosotros nos estamos constituyendo en el sur de Brasil, no conocía la normativa local del estado de Rio Grande do Sul y fue un problema porque no la conocía. El programa Corfo se llama Consolida y Expande y en mejor entra a Brasil en vez de cada país de la TAM, Perú, Colombia, México. Eh, eso no te lo puedo responder, porque eso depende absolutamente de tu negocio. Lo que nosotros vemos hasta el momento en Brasil, lo que se puede comentar es que es más difícil Brasil eh, por esta cultura de tener que tener a alguien localmente, que es un poquito más complicada la constitución, etcétera. Pero una vez dentro del mercado, de hecho, hasta la fecha, me voy a un dato concreto. Nosotros, la tasa de conversión en nuestro pipeline es el doble en Brasil que en México. Eh, Puede tener que ver, o sea, hay una serie de factores. Es una economía un poco más compleja que la economía mexicana, con factores culturales, etcétera. Pero mi punto es que, de hecho, hoy día nos está yendo mejor en Brasil que en México. Y sobre el abogado, justamente sí, un abogado local y que tal vez nuestro error fue, claro, que la normativa de ese estado él no la conocía. Entonces, recomiendo, claro, tener más de una propuesta, definir bien los alcances, porque la probabilidad que te digan, pero es que faltó no sé qué copia de no sé qué documento, 200 lucas más, y asegurarse también de ver varias propuestas por el tema que comentaba al principio, los varones. En Brasil son re buenos, más que en México incluso para este tema de empresa extranjera le cobro súper caro. Y en Brasil, también, por ejemplo, está el tema de la oficina. O sea, es más dura la autoridad en relación al domicilio. Entonces, va a depender en Brasil si su negocio tiene algo físico, como venta de equipos, por ejemplo probablemente van a requerir lo que se llama la inscripción estatal. ¿Qué es la inscripción estatal? Es literal registrarse en un sistema que está haciendo el Estado para poder emitir facturación de equipos. Eso quiere decir que la oficina que ustedes tengan, sea una oficina virtual, tiene que tener físicamente una bodega para poder hacer esa facturación. Por otro lado, existe para importar o llevar cosas a Brasil, es necesario inscribirse en el sistema, se me escapa el nombre en este momento, en el sistema de importaciones, que también es un proceso que demora 1 o 3 meses y bastante complejo para estar autorizado a importar. No es como acá que si me da la gana voy e importo. Entonces también puede, de acuerdo a su negocio, serles útil encontrar un partner que ya esté y haga esas importaciones por nosotros. Y todo lo que dice Cristian es correcto en el chat. Lo único que es fácil como Mercosur es sacar la residencia, como en todo el Mercosur. En relación a lo que dice Rodrigo, nosotros primero, esto en el caso de Brasil, el reclutamiento, en nuestro caso da un poco lo mismo si es Brasil o no. Nosotros hemos hecho primero la selección directo, no nosotros. Da lo mismo, equipo chileno, extranjero, por igual. Hoy día, si bien a mí personalmente nunca me han gustado mucho los servicios de cómo operan muchas empresas de recursos humanos, hoy día sí hemos trabajado con empresas de recursos humanos, pero
no, en Brasil igual, pero no por ser Brasil en particular. Lo que sí también es importante en el caso brasileño, también es el mismo tema que ocurre en Chile, la diferencia entre tener el trabajador con CLT, que es con contrato de trabajo, o Bellota, que es por boleta. El costo empresa en Brasil es de 67% más o menos CLT, versus boleta que anda por el 10-12. Entonces, en el caso de los equipos de ventas, la gente está muy, muy acostumbrada a, mm, a trabajar por boleta, es muy normal. Pero el mismo riesgo de la decisión ética y de riesgo que en Chile, oye, tengo por boleta, tengo un riesgo, eventualmente un riesgo laboral. Continuando, en el caso peruano, en este caso para nosotros ha sido distinto. Es un cliente chileno que nos ha llevado a Perú. El cliente ya trabajamos con ellos acá y quiere hacer las cosas en Perú. Y el cliente nos dijo, por mi normativa de Perú, de mi filial peruana, tengo que contratarte como empresa peruana. No te puedo contratar desde Chile, nada. Chao, tiene que ser de empresa peruana. Listo. En paralelo, existe un programa de Innova Perú, que es el Corfo de Perú, al cual nos presentamos, que busca traer startups extranjeros para temas ambientales y en particular temas de agua. Entonces, no, ese programa nos llevó junto con un acompañamiento de una incubadora, en este caso Nexum, que es de la Universidad Católica la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha hecho que las cosas sean bastante fáciles, porque nos han llevado de la manito en el proceso de constitución. La filial peruana, en nuestro caso, aún no inicia operaciones. Este programa pide presencia, sea que alguien de la empresa, no fundador, se vaya a vivir a Perú o cierta cantidad de viajes y participación en el ecosistema peruano. Abrir sucursal en el extranjero, crear en el extranjero como empresa nueva. Eso no lo comenté. Eh, esa pregunta también depende de tu estrategia. Como nosotros tenemos la visión startup de crecimiento, tenemos inversionistas dentro, esas empresas son filiales nuestras. Son filiales de la chilena. No podríamos haberla hecho como personas individuales aparte, sí, pero son otra empresa. ¿Qué significa entonces que si fuera otra empresa, por ejemplo, los préstamos de dinero, los aportes de capital no podrían justificarse de materia filial porque es una empresa, no es una filial. Eh, y lo otro es que en casi todos lados te piden tener dos socios. Entonces, generalmente, incluso en Chile, para las SA. Por ejemplo, en el caso mexicano, lo que hicimos es que la empresa es el 99,9% es de Enwater Chile y ese 0,1 se divide entre los socios. Entonces, si tu negocio, Rodrigo, es un negocio que tiene inversionistas o buscas que crezca y sea cada vez más formal, que sea filial. Em, España. ¿Por qué España? Esto tiene que ver con nuestra estrategia de negocio. Nuestra visión y ambición es latinoamericana, perdón, global, con un foco inicial en Latinoamérica. Nosotros sabemos muy bien que los mercados desarrollados, algunos mercados asiáticos, el mercado europeo y el mercado estadounidense, van a ser en el futuro de nuestros mejores mercados. Entonces nosotros tomamos una decisión y sabemos también, por nuestro modelo de negocio, lo lento que es
entrar, constituirse, salir a vender, tener un caso, etcétera. Entonces, nosotros después voy a contar por qué no en Estados Unidos optamos, decimos, ok, vamos a apuntar hacia Europa. Y en Europa hay una serie de programas, hay un ecosistema muy rico en el ecosistema europeo en general. Eh, en particular, el Reino Unido ha empezado a competir con la Unión Europea en tener programas para atraer innovación y atraer startups. Entonces, en el caso, nosotros nos presentamos primero con ProChile Global X a un programa para el Reino Unido. Entramos a un grupo de WhatsApp del programa donde vimos, alguien mencionó un programa de Cajamar Innova enfocado en agua. Rápidamente nos dimos cuenta que en Europa, donde existen más problemas de agua y hay innovación, no el único, está Holanda, está Alemania, o sea, podemos hablar mucho rato de eso. Pero es uno de los lugares donde, versus el Reino Unido, donde más problemas de agua y hay un programa de digitalización de sanitarias y temas de agua, nos dimos cuenta, este programa Cajamar Innova, donde cuadramos perfecto y que busca tener un piloto comercial, que es algo que nos interesa mucho, mucho a nosotros. Y también nos dimos cuenta, es una decisión también de equipo, oye, fuera de los fundadores, en nuestro equipo nadie habla bien inglés. Hay una similitud cultural con España indudable, que también, por cierto, la hay en Brasil y el portugués en un rato, 5 minutos se van a dar cuenta que no es tan difícil como uno cree. Y optamos entonces por ir a España. En España no estamos vendiendo, hemos hecho un camino distinto. Hemos participado en todos los programas, el programa Caja Marín Nova y el programa Scale Up y Latam ISEX. Scale Up Latam es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para llevar startups latinoamericanos a España. Entonces, nos encontramos con un ecosistema de innovación muy, muy desarrollado, vinculado al ecosistema latinoamericano. Varias empresas a través de nuestro rubro, pero SACIR, Aguas Barcelona, ya están acá, o incluso nosotros habíamos participado en México del Food Talks. Food Talks es una conferencia de un ecosistema de innovación español, que también participado en México, después nos invitaron para participar allá. Entonces, el mercado, en particular el mercado español, es un mercado que resulta similar, incluso culturalmente, al latinoamericano, por razones obvias, y con un ecosistema aún más desarrollado. La estrategia que hemos abordado de todas maneras allá ha sido diferente, en el sentido de, también por temas normativos, como nosotros necesitamos componentes de hardware en particular. Hemos primero, perdón, me estoy acomodando. Hemos buscado, a diferencia de los otros países donde hemos entrado, digamos, modo startup, empujando, arreglándonoslas, en España hemos decidido entrar de una manera clara y ordenada. Que de hecho nos ha pasado el tiro de inmediato. Es como, ¿y está constituido en España? No. A pesar de que no debería ser problema. Eh, el caso de Estados Unidos y Colombia, ¿por qué no? Con el objetivo de tantear ambos mercados, participamos en un muy buen programa de Imagine Ventures, es un programa de Imagine Ventures que ahora creo que va a cerrar las postulaciones, pero para Estados Unidos y para Singapur, para explorar ambos mercados, y un programa colombiano que se llama el Clean Tech Hub. En ambos casos pasó lo mismo. Nos dimos cuenta que en ambos mercados, por distintas razones, la presencia que te ve en la cara, estar ahí,
es súper importante. O sea, en el caso colombiano tiene que ver más bien con una cultura por seguridad. Como que, por ejemplo, no quieren dar el teléfono a desconocidos. Por literal seguridad. Entonces, si tú llamas y dices, ay, ¿me pasas con el gerente? Puede ser que en Chile te cueste, pero puedes terminar hablando con el gerente. Allá, imposible, olvídalo. Eh, y entonces también nos dimos cuenta, en el caso colombiano, que generamos tracción, o sea, tracción o tracción, porque no tenemos ventas, pero buscamos comunicación, vender, intentar vender, tantear. Nos dimos cuenta que se requiere presencia y que va a ser igual de difícil que vender en otros lados, pero requiriendo una mayor inversión para un mercado menor, más pequeño, donde en el caso de nuestra solución vemos menos interés. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, esto es bien duro, pero salvo Miami, hay que ser gringo, es lo mismo. No es muy difícil, que depende del rubro, pero que hablando con acento te den bola. En particular, nuestro mercado es o la industria, empresas, fábricas o sanitarias. En el caso del mercado de las sanitarias también, en particular en Estados Unidos, tienen incentivos distintos, donde lleva a que nuestra solución no sea de tanto interés, dado los incentivos que tiene, eso es lo que comentaba al principio, el problema y el marco regulatorio, en donde el incentivo es distinto y no se hace tan interesante como en el mercado europeo, donde la regulación lo lleva, o en el mercado latinoamericano que lleva al incentivo. Y en particular en el mercado estadounidense, tal vez tiene que ver también con nuestra etapa hoy día. Porque tener un vendedor, y dado el ciclo de ventas, sacamos las cuentas, vamos a tener que invertir entre 60 a 100 mil dólares solo por el sueldo de un vendedor, que se va a demorar 6 a 8 meses en cerrar una primera venta. No nos da. No, simplemente a nosotros en este momento, hoy, no nos dan los números. Entonces, decidimos, entonces, no participamos del programa, conocimos mejor el ecosistema estadounidense y en nuestro caso decidimos que no era el momento. Eh, lo mismo con el caso como colombiano, el programa de Cleantech Hub es re bueno. También nos dimos cuenta que no era el momento. Aquí, sacando un pantallazo, aquí hay algunas notas de varios programas que hemos visto, que hemos participado, nos hemos presentado, pero tal vez no ganado, que conocemos, que los invito a buscarlos. Los que están en Brasil son programas nacionales, no nos hemos encontrado, son programas para emprendimientos nacionales, no nos hemos encontrado con un programa hasta el momento que quiera traer emprendimientos a Brasil. Ese Catal 1.5T es para climáticos, que está para varios países de América Latina, entre ellos Perú y México. Hay que estar constituido antes de presentarse, pero es un muy buen programa. Entonces, ahí está la lista, pueden sacar un pantallazo, sacarla de esto. No es una lista exhaustiva, no es una lista de todo lo que hay por país, es lo que conocemos y que tiene que ver con nuestro sector. Y a ver, cerrando por el lado de tips, recomiendo uno, acercarse a ProChile, acercarse a embajadas. Las embajadas, en particular de países desarrollados, tienen se me escapa el término, un agregado económico o algún tipo de persona encargada de ese tipo de vinculaciones que les puede dar algún tipo de luz. Literal, meterse en grupos de WhatsApp de su rubro, de su tecnología, de sus temas en los distintos países. Simplemente para enterarse. Uno se entera de cosas que pasan.
si buscan ir hacia la Unión Europea, básicamente, traten de no marearse, porque hay muchas opciones en los distintos países. Recomiendo, en ese caso, básicamente elegir un país y no darse vueltas buscando cuál. En el caso europeo, tener alguien que hable el idioma. Y por eso es un factor, de hecho, para nosotros por optar por España. Conversar, preguntar y hablar con otros startups, sus experiencias, ideas, con sus propios inversionistas, si tienen inversionistas o si no tienen inversionistas. Simplemente, esto tiene que ir por el lado del levantamiento de capital, siempre es bueno estar manteniendo una conversación con inversionistas. Y en una conversación, si no están levantando, es el mejor momento para conversar con un inversionista. Y de repente, mira, aquí hay un inversionista de Guatemala que está en mi sector, tener una conversación y de repente preguntarle, te va a decir, ah, sí, mira, está esta empresa Pollo Campero que puede requerir soluciones y puede conectarte. Entonces, y por supuesto, participar de eventos, no estar no es necesario estar en stand, pero sí recomiendo harto ir a eventos. Y en resumen, y en el caso de la Unión Europea hay varios programas que apoyan con la visa. Existen, hartos. Y preguntar, preguntar, hablar. Ese espíritu del emprendimiento de ser busquillas. Entonces, hasta aquí llego y los invito a, si les hace sentido, a internacionalizarse. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias por la charla. Nada, me quedo con varios conceptos. Lo primero, y son cosas que de repente uno piensa que son bastante obvias, ¿no? Es pensar muy bien cuál es ese mercado potencial y ver si es atractivo finalmente para mi emprendimiento y poder escalar. La importancia de las redes y estos programas de soft landing como una buena forma de poder introducirte a nuevos mercados. Los factores culturales siguen siendo relevantes, al igual como lo comentaba Sebastián Wilson la vez anterior. Eh, y algo que me llamó harta la atención, quizás también que es bien obvio, pero cómo conseguir ese primer cliente que me valide en el mercado local y que me dé credibilidad para poder seguir creciendo. Así que nada, te agradezco un montón. Tengo una pregunta y después vemos si es que hay alguna una o dos, porque ya estamos en el tiempo, pero eh, cuando te vas a internacionalizar, ¿cómo conversa eso con tus inversionistas? ¿Ya? ¿Qué te exigen? ¿En qué se fijan? ¿Restricciones? ¿O cómo le dais confianza de que vale la pena? Esa es súper buena pregunta. Aquí hay un tema que hay que tener mucho ojo y cuidado. Cuando hablamos de inversionistas venture capital, lo más probable es que una de las condiciones, si invierten por ejemplo, en la etapa temprana, vía SAFE, van a poner un side letter y en ese side letter lo más probable es que pidan que eventualmente se haga un flip a Estados Unidos. ¿Qué es un flip? Es tener que la matriz de la empresa sea una empresa estadounidense. Entonces, ese punto es importante. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, es súper práctico. Si alguno de sus inversionistas tiene línea de crédito para invertir de Corfo, que le pasan a Venture Capital de dinero Corfo, les va a limitar el irse a paraísos fiscales. Entonces, si por ejemplo un inversionista dice, no, yo quiero que el flip se haga ¿cómo se llama? En las Islas Vírgenes, el otro no va a poder. Entonces, es súper importante tener esa conversación. Para muchos, o sea, la primera pregunta en el lado de Venture Capital va a ser, oye, bueno, ¿y tu tamaño de mercado? ¿Para dónde te vayas a ir? ¿Cómo vas a salir de Chile? Esa estrategia y ese plan de internalización va a hacer una pregunta. Y respondiendo a alguien que preguntaba ahí por el lado de si las filiales aparte o no, justamente esa es una de las cosas que va a dar confianza en el inversionista. Sí,
Hay filiales y esas filiales son de la empresa que usted invirtió, no es de los socios de una empresa aparte. Eh, Buenísimo. Oye, muchas gracias. Tengo, a ver, tres comentarios y a ver si tenemos tiempo para la última pregunta que te hizo Cristian Plaza, que es bien concreta. Pero lo primero, próxima charla la va a dar Guerrero Olivo y vamos a hablar todos estos temas legales y de impuestos. Así que el próximo jueves, este jueves que viene, el jueves 3 de julio a las 10:30, así que no se la pierdan, va a estar muy buena. Está la Francisca Martínez, que es realmente seca en temas de Venture Capital, así que súper invitado. Segundo, en el link, en el chat está el link para que puedan postular a la siguiente etapa del programa. Y lo tercero, esta charla y todas las que vamos a tener van a estar grabadas y se van a ir subiendo a la página www.scalebci.cl, así que ahí va a estar todo el material. Eh, Camilo, ahí solamente para ir cerrando y de nuevo agradecerte por el tiempo y por la charla. Dicen, si tienes algún contacto ahí ahí está. o alguna agencia para acercarse a Brasil, en Minas Gerais, Sí, ahí está el contacto. buenísimo. Eso. Oye, nada, cualquier otra pregunta, cualquier duda, está el mail de la Lisa. Ella los va a estar asistiendo y nos va a estar apoyando ahí para cualquier duda o pregunta, así que también ahí nos pueden contactar por mail. Y nada, agradecerle a todos por el interés, las preguntas y nos vemos el próximo jueves en la tercera masterclass de este Scale BCI 2026. Así que tengan una muy buena semana. Chao a todos. Gracias, Camilo, Gracias, Arturo. nuevamente. Gracias, Camilo. Que A estén bien. todos. Gracias, buen día. Chao a Gracias. todos, El gracias. próximo jueves. Chao, chao. Gracias Arturo, Camilo. Muchas Chao. gracias a todos. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, chao. Chao, nos vemos. Chao.